a su niño, Caleb David. Oh, no te había visto, hermana, discúlpame, yo nomás veía a Dani allá atrás. Bueno, pues estamos muy agradecidos por la vida de Caleb David, los hijos de nuestra hermana Mari y de Dani. Y estamos muy contentos porque pues la palabra del Señor nos dice que presentemos nuestros niños delante de Él. Bueno, es lo que hacían los discípulos, la gente presentaba los niños para que el Señor los tocase, y nosotros queremos que nuestros niños sean tocados por el Señor. Amén. La labor de los padres también es muy necesaria, hermano. Usted sabe que es cierto, se ve como algo muy, pues es algo que lo hacemos en nuestra creencia, pero es parte de nuestra esencia cristiana en cierta manera. El presentarlo, ellos están diciendo, nosotros nos comprometemos delante de Dios a llevar a este niño en el temor del Señor, pero también nos comprometemos delante de la iglesia, delante de la congregación, a que nosotros nos vamos a esforzar para que Él camine en la fidelidad, para que Él camine en el temor del Señor. Entonces es un compromiso primero con el Señor, pero también es un testimonio para el pueblo del Señor, para la iglesia. Dice la palabra del Señor: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Préstemelo, hermana. Gracias. Y vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de Caleb David Núñez Hernández. Estamos muy agradecidos, Señor, por lo que tú, Señor, estás haciendo en la vida de Dani y Mari, Señor. Tú nos das esta bendición, Señor, de poder presentarlo delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que viene a ti, Señor, y todo lo que se presenta delante de ti se santifica. Dios mío, en esta mañana, Señor, queremos, Señor, que tú, Señor, tomes la vida, Señor, de Caleb David, Señor, y que tú lo conduzcas, que tú lo apartes para vivir para ti, que tú lo apartes, que tú, Señor, seas el que le guíe, el que le encamine, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, que tú, Señor, seas su estandarte, que tú seas, Señor, su confianza, Dios mío. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Caleb, Señor, para que cuando él crezca, Señor, no se salga del camino, no se pierda, sino que sus pasos sean conducidos por el Señor. Gracias, Señor, por la vida de Caleb. Hoy en esta mañana, Señor, lo bendecimos, Padre Santo, y pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que guarde su entrada y su salida, que él sea, Señor, el varón, Señor, sabio, que él sea, Señor, aquel varón que edificó su casa sobre la roca, Señor, y que nunca cayó. Dios mío, lo pongo en tus manos, Señor. Como iglesia oramos por él y lo bendecimos, Señor, para que tú seas, Señor, guiando la vida de Caleb, Señor. Te damos a ti las gracias, Señor, para que cuando él, Señor, crezca, Señor, que él, Señor, se mantenga firme, Señor, en sus convicciones y en su fe, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor, la vida de Caleb David Núñez Hernández, Señor, y te damos muchas gracias por lo que vas a hacer en la vida de este niño, Señor. Gracias, Señor, lo pongo en tus manos. También, Señor, queremos orar en esta mañana, Señor, por sus padres, Dani, Señor, y Mari, nuestros hermanos, Padre.
Oramos por sabiduría de lo alto. Ayúdeme a orar, hermano, por esta familia. Es una gran responsabilidad educar y enseñar a los niños, y nuestros niños tienen que ser guiados, conducidos por el camino adecuado en el temor del Señor. Que el Espíritu Santo les dé la sabiduría, que el Espíritu Santo les enseñe, que el Espíritu Santo les dé las palabras, los consejos, las indicaciones para que ustedes puedan ayudar a sus niños, para que ustedes puedan aconsejar, puedan enseñarles. Dios mío, dale la palabra adecuada a Daniel, Señor, mi hermano, a mi hermana María, Señor, para que estos niños, Señor, y David, Caleb, David, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, para que él, Señor, escuche, para que él camine, para que él obedezca la instrucción de sus padres, Padre Santo. Dios mío, tu palabra dice, enséñale al niño su camino para que cuando sea grande no se pierda, Dios mío, que ellos puedan instruir al niño en el camino para que cuando sea grande, Dios mío, él no se salga de este camino, Padre Santo. Dios mío, te damos gracias por la vida de esta familia. Pongo en tus manos a mi hermano Daniel y a mi hermana Mari, Señor. Ellos necesitan la gracia tuya, Señor. Ellos necesitan la ayuda tuya para que cumplan la labor tan importante como padres. Y por eso, Señor, en esta mañana los bendecimos, Señor, y oramos por ellos para que ellos sigan adelante en el camino de la fe, Señor. Fortaléceles, bendíceles, únelos, Señor, en amor, únelos, Señor, en el vínculo, Señor, de la paz, en este vínculo espiritual, Señor, para que ellos sean testimonio para su Hijo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de Dani y de su hijo. Felicidades, hermana Mari. Caleb David. Gloria a Dios. Qué hermoso es presentar los niños y qué hermoso es también saber que Dios tiene planes para sus vidas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, y le voy a invitar, por favor, que en esta mañana abra su Biblia. Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 11, pero ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si me pueden poner, por favor, allá atrás, la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 4, versículo 11, y voy a leer al 14, del 11 al 14 del capítulo 4. Cuando lo tenga puede indicarlo con un amén. Bueno, también lo puede ver ahí en la Reina Valera, y la puede tener en su Biblia. Mi Biblia también es Reina Valera, así que en un cierto momento también lo vamos a leer en la Reina Valera. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, que ya está aquí atrás, si usted no la tiene en su Biblia o en su teléfono. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Estos son los ministerios que el Señor dio a los hombres, o los dones, como lo dice aquí. Ellos tienen la habilidad de preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estas personas, estos ministerios o estos dones, como dice aquí, tienen la responsabilidad de llevar al pueblo a la edificación, de prepararlo y que esté listo para poder hacer la obra del Señor. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Y quiero enfatizar ahí lo que dice en el versículo 13, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. El proceso de madurar, el proceso de ser maduros. Es decir, que lleguemos, este es el proceso, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuánto de Cristo ven en nuestras vidas? Esa es la medida de madurez que nosotros tenemos. ¿Cuánto de Cristo ven las personas en nosotros? Esa es la madurez, porque en otras traducciones dice, como por ejemplo en la Reina Valera dice en el versículo 13, dice que lleguemos al conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida y estatura, y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, no dice madurar, pero la palabra acá en el versículo 12 es perfeccionar, que en cierta manera es también la madurez que un cristiano, la perfección o el estado completo que un cristiano puede llegar a tener, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar y ahorita vamos a seguir leyendo. Señor bendito, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder alabarte, por la oportunidad que nos das de poder también, Señor, estar en tu presencia. Una vez más, Señor, pedimos que tú vengas a hablarnos, una vez más pedimos que tú vengas a enseñarnos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Estamos, Señor, nos presentamos como personas hambrientas, sedientas de ti, necesitamos de ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y tú, Señor, tienes en bien, Señor, bendecir a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. La semana antepasada, hablamos de la necesidad de crecer, ¿verdad? El deseo de crecer de cada creyente. ¿Cuántos tienen deseos de seguir avanzando en el camino del Señor? ¿Verdad? Deseamos crecer, deseamos seguir avanzando, no queremos quedarnos en la misma estatura o estancados. Queremos seguir avanzando en el camino espiritual, así como la Escritura nos deja ver que nosotros que nacemos de nuevo y después somos niños espirituales y después somos personas maduras. Bueno, hay un crecimiento y hay una línea pues que en la cual nosotros vamos avanzando. La Biblia nos exhorta y nos alienta a que no debemos de quedarnos como niños espirituales, a que no debemos de quedarnos estancados, sino que debemos de desear seguir avanzando y creciendo como hijos de Dios, ¿verdad? Como cristianos que vamos iniciando, pero bueno, como cristianos que van iniciando, como los cristianos que van iniciando, que no crecen siempre, hermano, esas personas pues se les conoce en la Biblia como niños. ¿Por qué? Porque estas personas, dijimos la semana pasada, la antepasada, solamente un recuerdo, solamente voy a regresar un poco. Estas personas que se les dice que son niños espirituales, son por su mismo conocimiento, su poco conocimiento, su forma de vivir o su estilo de vida o su carácter, tú lo identificas. Y ahorita vamos a ver la manera de cómo se comporta un niño, también vamos a verlo.
El tema que hoy quiero compartir para seguir avanzando es los que han alcanzado la madurez. Los que han alcanzado la madurez. O sea, hay una meta, hay un objetivo, seguir creciendo para poder llegar a ser maduros, para poder llegar a ser esas personas que se parecen más a Cristo. Y esa era la pregunta. Nosotros ya alcanzamos la medida, como dice aquí en Efesios capítulo 4 versículo 13, es un proceso de crecimiento, de desarrollo que va a continuar hasta que tú quieras, porque en el momento en que tú te apartas o que tú te alejas o que tú no te dispones a buscar la voluntad de Dios, pues va a haber un retrocedimiento. Hay un reversivismo, creo que se le llama, no quiero equivocarme, pero mucha gente sufre ese reversivismo, se regresa, se da la vuelta y en lugar de avanzar va hacia atrás, así como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada, dice, vuelve al seno, vuelve al lodo. Nosotros no queremos ser esa clase de cristianos que así como el perro que vuelve al vómito, que busca lo que antes comía, lo que antes hacía, como antes se comportaba, anhela. Entonces no, nosotros no queremos ser eso. Si nosotros queremos ser cristianos que están avanzando, que se están santificando y apartándose del pecado. Pero la Biblia entonces nos exhorta. Y sabemos que este es un proceso, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 13, dice, este es un proceso que continuará. Depende de nosotros, como le digo, si este proceso queremos seguirlo o lo detenemos. ¿Cuántos quieren seguir? ¿Verdad? Es importante tener el deseo de continuar avanzando, de continuar. ¿Hasta dónde dice? Hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hermano, aquella persona que está avanzando se ha establecido en su fe. O sea, tiene una fe bien firme, bien sólida, está convencido de lo que cree. ¿Cómo podemos lograr eso? Para que tu fe esté bien convencida, bien fuerte, bien sólida. ¿Cómo podemos lograr que nuestra fe crezca y que nuestra fe esté bien sólida, que nuestra fe esté bien firme? ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando yo oigo la palabra del Señor, cuando yo estoy meditando en la palabra del Señor, mi fe va creciendo, mi fe se va levantando, se va desarrollando, se va fortaleciendo. Entonces la Biblia nos exhorta a eso, hermano, que nosotros estemos en este proceso para que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe sólida. Entonces tú ya entras o tú ya te integras al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora eres un verdadero hijo de Dios que ha decidido y que se ha definido por vivir para Cristo, una fe sincera, una fe verdadera. Y dice, y conocimiento, dice, para que todos podamos continuar en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos lograr ese conocimiento? De igual manera, a través de las Escrituras, ¿verdad? ¿Cómo voy a conocer? ¿Cómo voy a entender a Dios? ¿Cómo voy a conocer los pensamientos del Señor? A través de las Escrituras, ¿verdad? Y sabemos que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, pero de eso se trata, que nosotros podamos conocer los pensamientos de Dios y por eso los estudiamos, por eso los meditamos. Bueno, hermano, dice para que seamos maduros en el Señor. Cada uno de nosotros, bueno, lo voy a leer, pónmelo, ahí está. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. O sea, para la fe tuya esté bien firme, tu fe que sea sincera, tu fe esté adecuadamente en el rango que se debe tener de un cristiano, porque muchos tienen
una fe que no es una fe verdadera. Santiago capítulo 2, usted lo puede ver, ahí dice que los demonios creen y tiemblan. Algunos tienen la fe de los demonios, o sea, una fe falsa, pero la fe verdadera es aquella que ha decidido entregarse al Señor completamente, viviendo una vida entregada al Señor. Y dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Ese es el propósito del Señor, que tú y yo seamos maduros. Ese es el deseo del Señor, que tú y yo, esa palabra maduro, que tú y yo estemos enteros en el Señor, que estemos completos en el Señor. Esa palabra maduros habla de también para que seamos perfectos. Pero bueno, la palabra perfecto no es que yo no me equivoque o que yo no falle, sino que yo esté caminando en la madurez, que yo vaya hacia el camino del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos no se equivocan aquí? ¿Cuántos no pecan? Todos pecamos. Yo peco, yo me equivoco, pero estoy siendo perfeccionado. Es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si gusta, ahí lo voy a leer, ahí adelantito está. Yo lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él es el que también está haciendo la obra en nosotros, la está perfeccionando. Él está con su mano, estamos en el trato de Dios. Dios nos está perfeccionando. Y fíjese, ¿hasta cuándo? Hasta que el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Él sigue obrando en nuestras vidas, Él nos sigue perfeccionando, purificando, restaurando, nos sigue reparando las cosas que necesita reparar, restaurar en nuestras vidas. Entonces Él sigue haciendo la obra en nuestras vidas, pero es un proceso. Lo hermoso, hermano, tú y yo estamos en ese proceso. Lo hermoso es que pues es todos los días, hasta que el Señor vaya plasmándose en nosotros en carácter, en la forma de ver las cosas, en el conocimiento. O sea, va a llegar en un momento, claro, cuando estemos ante su presencia, pues ya va a ser completamente diferente. Entonces dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, hasta que lleguemos a la completa medida de Cristo. Esa es la meta, parecerme más a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? ¿Verdad? Tomar la figura del Salvador. Bueno, hermanos, como cristianos entonces vamos en ese proceso de crecer. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, y también nos dice que vamos en esa dirección del crecimiento. Dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, antes bien creced en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. O sea, crezcan en la vida espiritual, pero también crezcan en el conocimiento del Señor. O sea, van de la mano. ¿Por qué? Porque el conocimiento te da la herramienta para que tú puedas vivir de una manera que le agrada al Señor. Si tú no tienes conocimiento, pues no vas a poder vivir de la manera que el Señor quiere. Y cuando tú tengas este conocimiento, pues va a haber un crecimiento. Por eso dice la palabra, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, crezcan en la vida espiritual y crezcan en el conocimiento. El contexto que nos está hablando aquí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si usted lee el versículo 17, si gusta ponerlo ahí, Isaac, por favor ponlo, mientras yo lo busco aquí en mi Biblia, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, para que vean el contexto. Dice la palabra del Señor,
en ese versículo, dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, que tú caigas de tu fe por el error de los inicuos. Entonces dice ahí: sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos. El contexto entonces es: crezcan para que no sean engañados por los falsos. Crezcan para que ustedes no sean de aquellas personas que son arrastradas por el error de los inicuos. ¿Quiénes son esos que está hablando? Aquellos de los inicuos son aquellos que estaban diciendo que el Señor ya vino, ¿por qué están esperando? Se estaban burlando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, como hoy, o sea, ¿a poco tú eres uno de los aleluyas? ¿A poco tú vas a la iglesia? Se burlan, la gente se burla de la fe de uno. Bueno, igualmente en el tiempo de Pedro dice: ¿ustedes a poco están esperando a Jesús todavía? Si eso siempre se ha dicho, que Jesús viene y que Jesús viene, y ya ven, no pasa nada, no viene. Y es también lo que hoy escuchamos. Bueno, el contexto aquí, si usted lee todo el capítulo 3, es que estos se están burlando de la promesa del Señor, ¿verdad? Y ellos no saben que el Señor está retardando su promesa para que la gente se pueda venir al arrepentimiento, para que la gente le conozca. Pero ese es el contexto. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: ustedes tienen que crecer en lo espiritual, en su vida espiritual, tienen que crecer en el conocimiento para que no sean arrastrados, para que no sean engañados por los falsos maestros, por los falsos creyentes, y que así tú te desanimes o te apartes de la fe y que después vivas una vida completamente fuera del propósito del Señor, ¿verdad? Por eso, hermano, ahí la palabra del Señor nos está diciendo: crezcan, tengan ese estímulo del crecimiento espiritual, y no te quedes en el mismo nivel, sino que tú puedas crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y ese es también lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 y 13. Imagínense un niño que no quiere aprender a caminar, hermano. Es como, o sea, ya estás aquí y no quieres aprender, no quieres crecer, no quieres tener más conocimiento. Sería como un niño que no quiere aprender a caminar. Sus padres lo animan, lo levantan: vamos, mijo, empieza a caminar, o ahí lo están estimulando. El niño no quiere, prefiere quedarse sentado. Con el tiempo, sus músculos se van a atrofiar, se van a debilitar. Si va a estar todo el tiempo sentado, se va a habituar a ese estilo de vida y no podrá caminar, y tendrá alguna malformación corporal y va a pagar las consecuencias. Así sucede con algunos creyentes que rehúsan crecer, que rehúsan alimentarse, o que no le echan ganas. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo para leer, no tienen el tiempo para buscar a Dios, no tienen el tiempo para venir a la iglesia, y piensan que pues no les va a perjudicar, pero sí perjudica. Cuando comienzas en la fe y viene una prueba, después en la vida de esos niños, cuando están en el camino de la fe y viene una prueba, esos niños posiblemente no van a aguantar esa prueba, posiblemente se van a desanimar, posiblemente van a retroceder, y prefieren quedarse tirados. O sea, ya después no quieren seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no tienen una fe fuerte, sólida, no tienen un conocimiento. Entonces para ellos es muy difícil. No, es que el hermano es un hipócrita y no sabe que el hermano también está luchando con su fe. No, que el hermano y la hermana es esto y lo otro, y buscan excusas y se apartan de la iglesia y ya no vuelven al camino del Señor. Pero cada uno de nosotros, hermanos, está en una lucha, en un proceso para que
nosotros entonces podamos crecer y que podamos ser gente madura, necesitamos tener ese estímulo de crecer espiritualmente y de ser gente de conocimiento, que tengamos el deseo de crecer más en el conocimiento del Señor. ¿Cuántos leen su Biblia? Amén. Entonces ese es un buen estímulo que todos nosotros debemos de tener, leer la palabra del Señor. Decía la semana antepasada que algunos de los creyentes al principio de año tienen ese deseo de leer toda la Biblia en un año y empiezan a leer 5 capítulos, 3 capítulos por día y así terminar la Biblia. Y es una buena, pues es una buena práctica que nos estimula a nosotros, a los jóvenes y a la familia. Bueno, crecer en el conocimiento nos guardará del error, hermano, es lo que nos está diciendo Pedro. El tener el crecimiento en el conocimiento y crecimiento espiritual nos va a guardar del error, de las falsas enseñanzas que destruyen la fe del cristiano. Así que de ahí nosotros podemos desprendernos, hermano. ¿Por qué es tan importante entonces crecer? Porque es el camino que podemos ver en las Escrituras para que un cristiano pueda ser un cristiano fuerte, sólido, maduro. Y eso es lo que nosotros queremos. Efesios 4:14 dice, da la imagen de que no debemos de quedarnos como niños, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y en la Nueva Traducción Viviente, ya no seremos inmaduros como los niños, dice de esa manera. ¿Cuántos ya no quieren ser niños inmaduros, con biberón, verdad? Ya no quieren estar solamente tomando lechita, ya no quieren nada más estar comiendo sopapilla o sopita o ¿cómo se le llama? Gerber, ¿verdad? El pollo. ¿A cuánto les gustaba el Gerber? Voy a hacer un comercial, ¿verdad? Bueno, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, dice en la Nueva Traducción Viviente. Para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante es la imagen de aquel barco que está siendo movido por el viento, que no tiene timón. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene una forma de guianza y el barco es llevado por la tormenta, es llevado por las olas, es llevado por el viento. Y así hay muchos cristianos. Un cristiano que es llevado por las circunstancias externas de la vida es un cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque le pasa algo, ¡ay! Se asusta. ¿Por qué? Porque es un niño. No estoy aventando pedradas, es parte de lo que yo veo en la palabra del Señor. No me estoy refiriendo a nadie, ¿verdad? Pero así es lo que dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, un fluctuante es, aquí estoy, pero el otro domingo no estoy, me fluctúo, ahí estoy menguando, ahí estoy, de repente me desaparezco, soy cristiano cometa, aparezco al próximo año y así aparecen, hermano. Pero ese es un niño espiritual. Yo no digo que no sean cristianos, son personas que van en un desarrollo. Pero la Escritura nos dice, ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Por qué? Porque el quedarse inmaduro como un niño es un riesgo, como dijimos la semana antepasada. Es un riesgo a que tú no crezcas, es un riesgo a que tú te quedes en el mismo nivel espiritual. Cuando está hablando aquí de la palabra niños, dijimos también que es la palabra nepio, que es un adulto infantil. Un adulto que no se ha desarrollado, que le da miedo salir a la vida. Está hablando de aquellos adultos que ya habían cumplido la mayoría de edad para irse a la guerra y no querían y se agarraban de mamá, no me quiero ir, papá, no me quiero ir, y venían por él y se lo llevaban a la guerra, imagínense. Entonces, la imagen es de que el niño está llorando y va a la guerra y quiere regresarse a su casa. Bueno, al niño, hermano, el niño pues la imagen también es
aquellos niños son ingenuos, los cristianos que no tienen el conocimiento, cristianos que no están firmes en la fe, son niños que todos se creen. No, es que escuché esto en el internet, no, escuché a tal predicador, o sea, ¿cuántos predicadores escuchas? No, pues yo escucho como a 5 y los 5 dicen cosas diferentes y por eso el niño queda todo confundido. Bueno, al niño le pones veneno en una botella de colores atractiva, en un frasco llamativo, y el niño se lo va a tomar. Tantos accidentes que hemos visto acerca de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño es arrastrado por lo que le gusta, por sus emociones, por sus deseos, por los deseos de sus ojos. Dice, esto está bonito y lo agarra, esto sabe rico y lo agarra. Son sensuales, se dejan llevar por sus emociones, por sus deseos, por todo lo externo. Entonces el niño, hermano cristiano, es aquel que ya tiene mucho tiempo también en la iglesia. También hablamos un poquito la semana antepasada. El niño es inestable, movido en sus emociones, como lo estoy diciendo, pero son personas que ya tienen mucho tiempo. El escritor de Hebreos dice, ustedes ya deberían estar enseñando, pero no están haciendo nada porque son niños, incapaces de poder enseñar, incapaces de poder crecer. Ya tienen mucho tiempo en la iglesia y en la fe, pero no crecen. ¿Por qué? Porque pues no tienen ese deseo, son inestables, son inmaduros, constantemente movidos por las situaciones externas y afecta la fe, afecta su fe. Su vida, entonces, como decía ahorita, su vida depende de las condiciones externas que hay alrededor de él. Y nosotros, los cristianos, no nos dejamos, dice la palabra del Señor, nosotros no nos movemos por vista. No vamos por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, los problemas de estas personas, pues, son problemas que por lo que está viendo alrededor, por lo que se está produciendo alrededor. Se levanta una ola, ay, ¿qué va a pasar de mí? Se levanta otra cosa, ay, ¿qué voy a hacer? Señor, te has olvidado de mí, y reniegan. Pero lo que no saben, en Santiago capítulo, a ver si no me equivoco, Santiago capítulo 1, ahí búsquelo, Santiago capítulo 1. En los primeros versículos dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba es algo que el Señor usa para poder nosotros madurar, como lo dijimos la semana pasada, antepasada. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, enteros, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, lo que podemos ver es que esas pruebas nos ayudan para que nosotros podamos madurar en Cristo Jesús. Una prueba, yo voy a conocer más a mi Señor. Es difícil la prueba, digamos, una enfermedad crónica, una enfermedad en tu cuerpo. El doctor te dice, vamos a hacer unos estudios y tú te sientes mal y no ves algo positivo, y te hacen estudios y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues estás enfermo y vamos a seguirte haciendo estudios, pero en ese proceso tú estás bien metido con el Señor. En ese proceso tú estás en humildad, Señor, yo creo en ti, Señor, yo espero en ti, sé que tú vas a hacer algo, sé que tú, Señor, te vas a mover, Señor, sigo esperando, sigo creyendo en ti. Y Dios empieza a obrar en la madurez espiritual. No vas a ser de esos cristianos, Señor, ¿por qué permites que yo me enferma? ¿Por qué permites que me pase esto, Señor? Ya no voy a seguir adelante, yo hasta aquí llego. Y te amargas, te molestas,
porque tú no estás viendo lo que tú quieres. Y dijimos que eso es un rasgo de los niños. Un rasgo de los niños es de que hacen berrinches porque tú no le das la paleta. Vas a la tienda y el niño se tira en la tienda, y tú dices, ahí está el hermano, ¿verdad? Ahí está el hermano batallando con su niño, pero el niño está haciendo un berrinche porque quiere la paleta, porque quiere el juguete, el muñeco, lo que él quiere, y tú estás ahí luchando con él y él terco. Bueno, así somos algunos cristianos, estamos tercos. Queremos ver lo que nosotros queremos tener. Queremos ver el resultado que nosotros esperamos de Dios. Antes no le decimos, Señor, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y por eso se malinterpretó algunos textos. Y ahora de la confesión positiva, lo que tú confieses, eso vas a tener. Lo que tú confieses, eso se va a dar. O sea, Dios te va a hacer caso. Tú simplemente confiésalo y el resultado lo que tú confieses, así va a ser tu resultado. Y ahí está la gente. Señor, yo declaro riquezas. Señor, yo declaro prosperidad. Señor, yo declaro la victoria. Señor, ¿por qué no le dice, Señor, yo creo que tú tienes, Señor, mi vida en tus manos y que tú vas a actuar para que yo esté firme y seguro en ti? Contigo nada me va a fallar, contigo nada me va a faltar, Señor. Y tú estás ahí tranquilo, no estás ahí enojado. Señor, ¿que no te das cuenta? Señor, ¿que no ves? Señor, ¿que no oyes? Y le empiezas a reclamar, ¿verdad? No, tú estás tranquilo porque tienes tu fe firme y porque tienes conocimiento. Tú sabes que Dios está tratando contigo, así como trató con Moisés. Con Moisés trató, hermano. Pobre Moisés, hermano, que dijo un día, se enojó con el padre, ahí está tu pueblo, y le dijo al Señor, ahí está tu pueblo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, mira, le vas a hablar a la roca. Y ahí Moisés, enojado, y para que vean que el Señor es poderoso, pum, le da un golpe a la roca, ya enojado porque lo habían hecho enojar. Le quitaban la paciencia, hermano. Pueblo terco y rebelde, duro de servir, y ahí va el golpe, pam, y desobedece. ¿Y sabe qué? Y no entró a la tierra prometida, simplemente la vio. Pero, hermano, Dios tiene un propósito también ahí. Dios tomó a Moisés. Bueno, eso es lo que podemos ver, porque después aparece con Jesús acá en la transfiguración, está Moisés y Elías. Entonces, pues no entró a la tierra de Canaán, pero sí entró a la tierra prometida celestial. Amén. Bueno, hermanos, no podemos estarnos quejando y diciéndole al Señor qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos tener. Yo quisiera que el Señor cumpliera mi sueño. Bueno, dice el Salmo, creo que el 37:4. ¿Cuál sería tu sueño? A ver, ahí muchos se imaginan, el Señor es la lámpara de Aladino. Pues vamos a frotarla. A ver, ¿cuál es el sueño? Allá yo veo casas, allá yo veo carros, allá, yo no sé, hermano. A las muchachas y los muchachos, aquí, hermano, Señor, me pones al Golden Boy y a la princesa, quién sabe qué. Pero Dios en el Salmo dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. O sea, que tu deleite, tu pasión, tu amor, el disfrute tuyo sea en el Señor. Cuando el Señor te dice eso, deleítate a sí mismo en mi presencia, deleítate, o sea, que yo sea tu todo. Ya cuando dices eso, cuando tú llegas a ese límite, cuando tú llegues a ese nivel, es porque tu corazón ya le pertenece. Tú ya no andas buscando la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, el príncipe de mis sueños. Entonces ya tu voluntad ya está cedida al Señor.
Ya no estás buscando lo tuyo. Ya simplemente le dices, Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito, y eso cuesta. Y eso cuesta porque tienes que morir a tus deseos. Vamos muriendo y vamos muriendo a nuestros deseos. Yo todavía estoy ahí muriendo en mis deseos, hermano. No vaya a pensar que a veces yo quisiera muchas cosas, pero no puedo o no se puede. Y digo, Señor, gracias porque me diste frijolitos, gracias porque tengo baño, gracias porque tengo casa, gracias, y me consuelo y digo, gracias, Señor, ya que aquello es vanagloria y simplemente lo que tú me has dado, te doy muchas gracias. Pero la Biblia dice, hermano, que tengamos contentamiento con lo que tenemos. ¿Cuántos están contentos con los que tiene, con lo que tiene, y no reniega y no se enoja con Dios? Bueno, hermanos, dice la Escritura, por estratagema de hombre. Vuelvo a Efesios capítulo 4, dice, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estratagema de hombres. O sea, buscan la manera, hombres buscan la manera de engañar a las iglesias, buscan la manera de engañar a los cristianos. ¿Para qué? Para buscar un beneficio. Hay mi esposa me enseñó, hermano, cuando usted se empieza a alejar de Dios, tenga mucho cuidado porque con Dios no se juega. La persona se va alejando y no se da cuenta que su corazón se está endureciendo. Ya después esa persona, ¿por qué? Porque cuando tú te alejas de Dios, hermano, te expones al enemigo, te expones a la influencia del enemigo, te expones a la influencia del mundo. O sea, esos son pues aparte estás luchando con tu carne. Pero ahí, hermano, ya te separas de Dios, te alejas de Dios, ya no te congregas, ya no buscas al Señor, ya no tienes tiempo de comunión con el Señor. Entonces la influencia del mundo va avanzando en tu vida, quieras o no. ¿Por qué? Porque el mundo no se congrega en una iglesia cristiana, el mundo no ora, el mundo no lee la Biblia. Son comportamientos impíos que el mundo tiene, y tú empiezas a influenciarte por el mundo, por el pecado, por la influencia demoníaca. Y llega un momento en donde tu corazón se endurece y ya no tienes ni la intención de acercarte a Dios, ya no tienes la intención ni de buscarlo, ya no, desaparece. Tú quisieras, pero ya no está en ti, porque eso viene de Dios, aún eso. Porque dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y tú tal vez te vas a acordar de varios cristianos, varias personas que venían a la iglesia, pero se empezaron a alejar, a jugar, no, que una cervecita, que no importa, no, que un baile, y empiezan a alejarse, reuniones mundanas, juntarse con influencias mundanas. Eso nos perjudica. Si tú no eres un cristiano maduro, pues el niño va a imitar lo que ve el adulto, el niño va a imitar lo que le gusta, sus deseos sensuales, carnales. Entonces, hermano, llega un momento en que esa persona se aparta completamente de Dios. Hay una pareja, hermano, que andaba ministrando en las iglesias, y ahora tú lo ves ahí que primero andaban predicando en las iglesias, a las reuniones cristianas. No, aquí va a estar con nosotros la pareja, y no voy a decir porque me da vergüenza y dolor por ellos. Pero en estos días mi esposa me estaba diciendo, mira en lo que terminó este hombre, divorciado con su esposa.
Empezaron a alejarse y permitirse cosas en el pecado. Ahí comienza todo. Ay, vamos a hacer esto, nadie se va a dar cuenta. Te permites cosas y el temor al Señor se va haciendo más, va menguando de tu vida, se va alejando de tu vida. Hermano, en estos días pusieron una foto de esa persona, mi esposa me la enseñó, y vestido de homosexual. Llega, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el Señor los entrega a la dureza de su corazón porque no quisieron reconocerle a Él como Dios. La gente entonces, ¿no quieres conocer a Dios? ¿No quieres someterte a Dios? ¿No quieres buscar a Dios? Pues entonces, pues atente a las consecuencias, porque la influencia demoníaca allá está terrible. Si a nosotros nos perjudica, hermano, el enemigo te va a atacar, te trae un pensamiento y tú dices, te reprendo, Satanás, salte de aquí o vete de mi vida. Pero hermano, aquellos que no creen en el Señor, aquellos que andan dudando de su poder, de su presencia, hermanos, esos empiezan a hacer cosas terribles, comportamientos terribles, empiezan a hablar mal, empiezan a maldecir, empiezan a tener comportamientos completamente mundanos y después acaban con droga, acaban con cosas sucias, deseos mundanos. Pero la palabra del Señor dice estratagema de hombres, o sea, hombres que están buscando la manera de engañar, de apartarnos del propósito de Dios, la influencia mundana, la influencia de doctrinas falsas. La palabra ahí por estratagema de hombres es una palabra griega que quiere decir jugando dados al azar, jugando dados, pero dados que están marcados, que hacen trampa. O sea, hay un acto Pablo tiene en su mente el juego de dados, que se usaban estos dados marcados para engañar, engaño para hacer caer a alguien. Y así está el enemigo. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El engaño de Satanás anda ahí. Estos hombres están buscando de la manera, espíritus malignos están buscando de la manera de confundir, de engañar a los cristianos. Y los que son niños, porque no tienen conocimiento, porque no han crecido, pues pueden ser presa fácil. Por eso es peligroso quedarse en un nivel de comodidad. Es decir, yo ya hasta aquí llegué, yo estoy bien, voy a la iglesia, aleluya, amén, y ya. No, el Señor nos está diciendo, tienen que madurar, tienen que avanzar. Personas astutas desean engañarnos, desean apartarnos de la fe para aprovecharse del creyente, para aprovecharse del Hijo de Dios. Mire lo que le pasó a Sansón. Pensó que no le iba a pasar nada, pensó que podía disfrutar con esas prostitutas y empezó a jugar en el pecado y se quedó sin ojos dando vueltas en un molino. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado. La contraparte, hermano, quiero leer ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que no queremos. No queremos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que, dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, tomándonos de la palabra, aferrándonos a lo que dice la Escritura, tomándonos de las promesas del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. Dios quiere que tú crezcas. ¿Cómo voy a crecer? Siguiendo la verdad, siguiendo la palabra, siguiendo la Escritura, siguiendo la instrucción, la verdad en amor. Una actitud humilde, siguiendo la verdad con una actitud adecuada. Por eso ahí la palabra crezcamos es la palabra axuano, que quiere decir un crecimiento natural,
pero un crecimiento donde tú estás siendo cuidado, donde tú estás siendo protegido en cierta manera, que se te está dando el cuidado natural para que tú puedas tener un crecimiento adecuado y así puedas dar fruto. Es la palabra axuano, es la palabra también que está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, donde dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para que por ella crezcáis. Ahí está la palabra, un crecimiento orgánico, un crecimiento natural, donde tú, por estarte alimentándote de la palabra, por estar tomando de la leche espiritual, tu vida va a tener un crecimiento, va a desarrollarse, va a haber un desprendimiento, y así tú vas a poder ser un cristiano fuerte, un cristiano saludable. La palabra es lo que está hablando, un crecimiento saludable. Lo más saludable entonces es llenarte de la palabra. ¿Para qué quieres más libros o para qué quieres buscar más información en otras herramientas? Lo más importante es que el cristiano lea la Biblia, ¿verdad? Ya después, cuando estés en un nivel maduro, ya cuando estés en un fortalecimiento en tu vida espiritual, entonces sí, ok, busca herramienta para seguir equipándote, para seguir fortaleciendo tu vida espiritual. Pero la imagen que presenta aquí la escritura es la imagen de una planta que está bien cimentada o que está bien plantada, aunque se oiga un poco redundante, que se le está dando el cuidado necesario para que crezca y dé fruto. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano, que cada uno de nosotros podamos dar fruto para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, el tiempo se me fue, pero Hebreos 5:14 dice, con esto voy a terminar. Dice, pero el alimento sólido, porque Pablo quería enseñarle a los corintios y dice, yo no les puedo enseñar porque ustedes no son capaces de retener lo que yo les quiero enseñar, son carnales. La próxima semana vamos a meditar un poco en eso. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, la doctrina sólida, fuerte, es para los que han alcanzado madurez. O sea, es un proceso, un camino largo. Una vez más, Hebreos 5:14, lo voy a leer acá atrás, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ahí enfatizamos o señalamos la palabra para los que por el uso. ¿Usted usa la Biblia? ¿Usted toma la Biblia cada cuando para poder alimentarse, para poder madurar? Para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura, un cristiano maduro, es aquel que tiene el conocimiento ejercitado, es aquel que tiene el discernimiento, tiene ya discernimiento por causa del conocimiento, ahora tiene un discernimiento y es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Una persona, si no tiene conocimiento, no va a tener discernimiento, pero una persona que está fuerte en su fe y después tiene el conocimiento, está leyendo, se está preparando, se está dotando de la palabra del Señor, entonces tiene el conocimiento y ya después va a tener, por el uso que está
ejerciendo por la práctica que está trabajando, está estudiando, está leyendo, está meditando, está repasando. Entonces por el uso, entonces ahora ya tiene los sentidos ejercitados, ya sabe discernir, ya sabe entender, ya distingue, ya no es confundido, ya no es engañado. Ahora esa persona ya pasó a otro nivel. ¿Por qué? Porque ahora tiene el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que quiere el Señor, para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados. Necesitamos usar, necesitamos practicar, necesitamos tomar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a darle gracias. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé de su gracia para que podamos nosotros ser cristianos plantados, como dice la Escritura, en las cosas del Señor, en la casa del Señor. Póngase de pie y levante sus manos ahí en su lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Señor, el deseo de cada uno de nosotros debe de ser el crecimiento en este caminar contigo, Señor. Así como decía el apóstol, Señor, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. Es un imperativo, Señor, un deber de cada uno de nosotros tener ese deseo en nuestros corazones. Dios mío, que esta palabra que hoy hemos hablado, Señor, que sea, Señor, el impulso, Señor, en el cual nosotros empezamos, Señor, a desarrollarnos, el impulso que nos da para poder vivir de una manera que a ti te agrade, Señor. Que en esta semana, Señor, podamos tomar ese tiempo, Señor. Tomar ese tiempo para poder, Señor, escuchar tu voz. Un tiempo en comunión contigo. Que podamos hacer esas prácticas que son necesarias en nosotros. Esos ejercicios espirituales que son necesarios. La oración, la comunión contigo es necesaria en la vida del creyente. No podemos sobrevivir en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de tanta influencia maligna, Señor. Necesitamos, Señor, ejercitarnos, Señor, en la oración. Necesitamos ejercitarnos en pasar tiempo leyendo, adoctrinándonos, meditando en tu palabra, oyendo tu palabra, Señor. Pablo le decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que podamos hacer ese tiempo, Señor, de poder equiparnos, de poder alimentarnos, para que podamos tener el crecimiento que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Si hay alguien aquí, Señor, que ha perdido el deseo de buscarte, que ha perdido el deseo de acercarse a ti, de buscarte con todo el corazón, Señor, en esta tarde, Señor, habla su vida, habla su corazón. Habla su corazón para que no pierda el tiempo ya, porque tú estás, Señor, a pronto a venir por tu iglesia. Y tú vienes por una iglesia, Señor, que se está preparando, que está con el deseo de crecer, que está con el deseo, Señor, de no estancarse, de no quedarse en un mismo nivel en lo espiritual, sino que desee cada día ser como tú, Jesús. Deseamos ser como tú. ¿Por qué no le dices al Señor: deseo, Señor Jesús, cada día más de ti en mi vida, para así que yo, Señor, pueda ser un testimonio y que la gente pueda decir: ahí está un cristiano, ahí está un seguidor de Jesús, un pequeño cristiano, pero que está caminando en obediencia a su amado Salvador. Oh, gracias, Señor, gracias.
Gracias, hoy nos rendimos, hoy nos entregamos a ti, Señor. Tú, Señor, cámbianos. Tú, Señor, pon el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas a Cristo, dile ahí con tus palabras: te necesito, Jesús, ayúdame. Te necesito, Jesús, sálvame. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Salvador. Sálvame en esta tarde. Me entrego a ti, Jesús. Me entrego a ti, Señor. Me entrego, Jesús, para servirte, para agradarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a obedecerla, a practicarla, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, por lo que nos has hablado. Que podamos, Señor, irla para que podamos, Señor, ser esos creyentes que tú quieres que nosotros seamos, creyentes maduros. Te lo pedimos, Señor. Ven con nosotros, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos gloria y a ti damos honra por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.